Bien, muchachos, hoy día vamos a revisar en estos momentos el diencéfalo y el cerebelo. ¿Qué es el diencéfalo? El diencéfalo es un conjunto de núcleos, un conjunto de neuronas que se encuentran en la parte central e inferior del cerebro. Recuerden, muchachos, que el cerebro abarca los dos hemisferios y en la parte inferior el diencéfalo. Acá vamos a encontrar las siguientes partes: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y el metatálamo. Pero los tres más importantes son el tálamo, hipotálamo y el epitálamo. Así que vamos a revisar estos tres segmentos. Empecemos. El tálamo. ¿Qué es el tálamo? Aquí tenemos, muchachos, un corte de Charcot del cerebro. Es un corte coronal. Vemos acá, por lo siguiente, la corteza del cerebro, los dos tálamos, el tercer ventrículo. Abajo, estos núcleos pequeños corresponden al hipotálamo. Entonces, los tálamos son dos masas ovoideas de neuronas, grupo numeroso de neuronas, que se encuentran, como tú observas acá, a ambos lados, en las paredes laterales del tercer ventrículo. Ahí se encuentran. El tercer ventrículo cerebral, no se olviden, es una cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo. Ahí se encuentran. Entonces, esa es la ubicación. ¿Qué función tiene el tálamo? Miren, según la evolución, antes que aparezca la corteza del cerebro, quien se encargaba de recibir los impulsos sensitivos y sensoriales era justamente el tálamo. Entonces, imagínense, sin corteza aún, el tálamo recibía los diferentes impulsos: dolor, tacto, temperatura, presión, visión, gusto, etc. Ya con el tiempo, al desarrollarse la corteza, es el tálamo el que deriva a áreas específicas de la corteza esos impulsos sensoriales y sensitivos. Entonces, ¿qué función tiene el tálamo en la actualidad? El tálamo tiene como principal función de servir de estación de relevo para todos los impulsos sensitivos. Profesor, ¿cuáles son los impulsos sensitivos? Son 5: dolor, tacto, presión, temperatura y propiocepción. Repite conmigo: dolor, tacto, presión, temperatura y propiocepción. Todos ellos que se recogen de diferentes partes del cuerpo. Antes, ojo acá, antes de ir a las áreas respectivas del cerebro, primero tienen que llegar al tálamo. En el tálamo, como tú ves acá, miren, hacen una sinapsis y una última neurona es la que lleva el impulso a las áreas correspondientes. Por ejemplo, la retina. Supongamos, acá tenemos nosotros la retina. Pregunta: ¿qué se capta a nivel de la retina? Los estímulos visuales. Esos estímulos visuales, entonces, muchachos, vía retina captadas, viajan por el nervio óptico. Y tú dirás: profesor, van al lóbulo occipital, ¿verdad? Momento. Antes de ir al lóbulo occipital, primero hacen su relevo en el tálamo. El tálamo les pregunta: retina, ¿qué me traes? Te traigo impulsos visuales. Allá, muy bien, déjame tu mensaje y yo me encargo de llevar ese mensaje al cerebro, a la corteza cerebral. Entonces, el tálamo saca una nueva neurona y lo lleva al lóbulo occipital en este caso, ¿no? Ahora bien, acá viene, por ejemplo, un impulso del dolor, ¿ya? Supongamos, te duele el dedo del pie. Antes de ir a la corteza parietal, ese impulso primero va al tálamo. El tálamo lo recoge. ¿Qué cosa trae usted, señor? Dolor. Ah, ya. Déjeme su mensaje y yo me encargo de llevarlo a la corteza parietal. ¿Qué me trae usted, señor? Gusto. Déjeme su mensaje y yo me encargo de llevarlo a la corteza parietal. ¿Qué me trae usted, señor? Audición. Déjeme su mensaje y yo me encargo de llevarlo a la corteza temporal. Eso significa, muchachos, estación de relevo hacia el cerebro. Por eso algunos autores le llaman al tálamo la secretaria del cerebro. Porque tú, cuando vas, por ejemplo, a un lugar y quieres hablar con el director, la secretaria te atiende. ¿Qué desea usted, joven? Yo deseo esto. Déjeme su documento, yo le llevo al director. ¿Usted, joven, qué desea? Ya. O sea, la secretaria es la que reúne a los que traen un mensaje y lo lleva
hacia el jefe encargado. Sin embargo, hay una excepción. Hay un impulso, hay un sentido especial que no hace relevo en el tálamo, sino se pasa de frente a la corteza cerebral. Profesor, ¿cuál es la excepción de este grupo de impulsos sensitivos? No olviden, muchachos, el olfato. El sentido del olfato nace en el techo de la nariz, hace su sinapsis en el bulbo olfatorio y de ahí se pasa de frente a la corteza temporal sin hacer su relevo en el tálamo. Entonces, si hubiera una lesión en el tálamo, habría trastornos en todos los sentidos, menos en el olfato. Les comentaba hace un momento que años atrás, en la evolución, miles de años atrás, miles en realidad, no había corteza, entonces era el tálamo el que hacía la función de la percepción. Pero cuando el impulso llega al tálamo, la percepción es grosera e inespecífica. Por eso también sigue manteniendo esa función, pero es una función muy burda de las sensaciones. Además, el tálamo tiene conexiones con diferentes áreas que se encarga de la memoria y de las emociones. No se olviden, memoria y emociones tiene conexiones con el tálamo, por eso se atribuyen también esas funciones. Vamos al hipotálamo. El hipotálamo entonces es un grupo de núcleos que se encuentran en el piso, abajo, ¿ven o no? En el piso del tercer ventrículo. Cuando uno estudia el hipotálamo, hay núcleo del ventromedial, núcleos arcuatos, hay muchos nombres de núcleos, pero eso se ve recién en la universidad. Lo que deben saber ustedes, muchachos, del hipotálamo es que esos núcleos regulan diferentes funciones, en especial funciones inconscientes. ¿Ya? 7 funciones básicas, muchachos, tiene el hipotálamo. Primera función, el hipotálamo es el termostato, o sea, afina, regula la temperatura corporal. Por ejemplo, supongamos, tú vas al polo norte, hace mucho frío. Entonces, para que no mueras de hipotermia, el hipotálamo, tu temperatura lo mantiene a 37 grados. Tú vas, supongamos, al desierto de Sahara, 42 grados. Para que no mueras de hipertermia, de un shock de calor, el hipotálamo baja y ajusta a 37 grados para que no puedas subir tu temperatura corporal. Entonces, es el hipotálamo el responsable de mantener la temperatura constante en los mamíferos. Cuando hay una lesión en el hipotálamo, la persona no puede controlar y mantener constante su temperatura corporal. No se olvide entonces, termostato. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Centro del hambre y la saciedad. El hambre, las ganas de comer. Saciedad, ya no quiero comer. Se ha visto que en animales que tienen lesiones en el hipotálamo, dependiendo del centro, se altera el hambre. Por ejemplo, si tienes una destrucción del centro del hambre, mueres de hambre por más que tengas alimento alrededor. Si tienes una destrucción del centro de la saciedad significa calmar el hambre, comes y nunca te sacias y por lo tanto terminas con obesidad extrema. Como estos centros se regula el hambre y la saciedad, cualquier desorden, tipo depresión, tipo estrés, pueden estimular a estos centros, o bien para que termines, por ejemplo, con anorexia, o bien para que termines con hiperorexia, con mucho hambre. Hay personas que tienen mucho hambre por cuestiones emocionales. El hipotálamo, entonces, muchachos, es el responsable. Centro de la sed. Cuando uno consume alimentos muy salados con mucha concentración de sal, es el hipotálamo el que tiene un sensor que regula cuando nuestra sangre, nuestros líquidos tienen mucha sal. Cuando hay mucha sal, el hipotálamo enciende su alarma y te ordena, te manda, te obliga a tomar agua. Vaya, señor, tome agua. Y tú buscas agua. ¿Por qué uno comes una cancha salada, unas papitas light muy saladas, te da sed? Porque, recuerden, el alimento salado aumenta la osmolaridad de nuestro líquido, sobre todo el plasma, y eso estimula al hipotálamo para que se encadene la orden de tomar agua, o sea, se activa el centro de la sed. También tiene que ver con las emociones junto con el tálamo. Regula la vigilia y el sueño. Sueño es cuando
quiere dormir y vigilia cuando estás despierto. ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene conexiones con la sustancia reticular activadora ascendente. Profesor, ¿qué es eso? Son un conjunto de neuronas que se encargan de mantenernos despiertos y de luego ordenarnos dormir. El tálamo, o el hipotálamo, perdón, es el centro regulador del sistema endocrino. No se olviden, la intersección entre el sistema nervioso y sistema endocrino es el hipotálamo. El hipotálamo es el que le ordena, ojo, le ordena a las neuronas o a las células de la hipófisis para que éstas liberen sus demás hormonas. Por ejemplo, la hipófisis, células glandulares, ahí en la hipófisis encontramos células que liberan hormonas del crecimiento, tirotropina, FSH, LH. ¿Quién le ordena a la hipófisis, glándula maestra, a que libere sus demás hormonas? El jefe de la hipófisis, no se olviden muchachos, es el hipotálamo. Si bien es cierto, la hipófisis es la glándula maestra, pero el jefe de la maestra es el hipotálamo. Y también regula al sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Por ejemplo, cuando estás en peligro, ¿quién se activa? El simpático. Cuando vas a dormir, ¿quién se activa? El parasimpático. ¿Quién le ordena a que se active uno o se active el otro? ¿Quién decide cuál de los sistemas va a gobernar las funciones de tu cuerpo en ese momento? Ese es el hipotálamo, muchachos. Por eso también es el centro que regula al sistema nervioso autónomo. 3. El epitálamo. El epitálamo está formado por un conjunto de neuronas que se ubican en grupo en la parte posterior y superior. Posterior y superior. ¿Ya? Hay varios componentes como las avénulas, pero el componente principal del epitálamo es la famosa glándula pineal. Lo tenemos acá. Glándula pineal llamada también epífisis, acuérdense, epífisis cerebral o tercer ojo. La glándula pineal es una glándula chiquita, lo tenemos entonces en la parte superior y posterior. Se encarga de elaborar una hormona llamada la melatonina. Esta melatonina, no se olviden muchachos, es una hormona protectora. Destruye los radicales libres, nos previene del estrés, el envejecimiento, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero esta hormona, la melatonina, liberada por la glándula pineal, se libera, se secreta cuando dormimos, en las noches. En el día baja su producción, en las noches sube. En el día baja, en las noches sube. Por eso es importante tener una buena cantidad de horas de sueño, porque esta hormona aumenta, no se olviden, durante el sueño. El epitálamo, con su glándula pineal, inhibe la función de la hipófisis. ¿Por qué un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años no desarrolla caracteres sexuales secundarios? ¿Por qué recién en la adolescencia? Porque la hipófisis está dormida los primeros años de vida gracias a esta glándula pineal que inhibe el desarrollo precoz de los caracteres sexuales secundarios, o sea, inhibe el desarrollo antes de tiempo de la pubertad. ¿Quién es esa glándula, muchachos? La glándula pineal. Bien, vamos a hablar ahora entonces acerca de él. Nos hablamos por acá, nuestro amigo el cerebelo. ¿Sí nos ubicamos bien? El cerebelo. Cerebelo en latín significa cerebro pequeño. En realidad el cerebelo no es un cerebro, es otro órgano con funciones, vamos a ver a continuación, muy distintas. Miren, la ubicación. Cráneo, nosotros tenemos una base anterior, una base media y una base posterior. Base o fosa craneal. Recordemos que en la base del cráneo, la fosa anterior y la fosa media se aloja el cerebro. Y el cerebelo se aloja en la fosa posterior. No se olviden, esa es su ubicación. Fosa cerebral posterior de la base del cráneo. El cerebelo se ubica debajo del cerebro, específicamente debajo del lóbulo occipital. ¿Ya? Y se encuentra por detrás del tronco encefálico, específicamente detrás de la protuberancia anular. Ahí tenemos, miren, un cerebelo. ¿Qué forma tiene, profesor, un cerebelo? Para unos autores tiene forma de un corazón de naipe francés. Para otros autores tiene forma
de una mariposa, ¿ves acá o no? Con las alas extendidas. Este sería el cuerpo de la mariposa, estas son las alas extendidas. El cerebelo pesa aproximadamente la octava parte del cerebro, que equivale más o menos a unos 140 gramos. Como todo órgano desarrollado del sistema nervioso, el cerebelo, muchachos, como tú ves acá, tiene dos hemisferios. ¿Ves acá o no ves? Dos hemisferios. Hemisferio cerebeloso derecho, ¿ves? Y hemisferio cerebeloso, bueno, este sería mi lado derecho, ¿no? Derecho, y este sería el hemisferio cerebeloso izquierdo. Dos hemisferios, no se olviden, cerebelosos. Ambos hemisferios cerebelosos están unidos, como tú ves acá, por una estructura que se llama el vermis, porque vermis significa gusano, forma de gusano, vermis. No olvidemos que en el cerebelo no existe dominancia contralateral. ¿Qué significa, profesor, dominancia contralateral? Significa que un hemisferio domina al lado opuesto del cuerpo humano. Eso sucede en el cerebro. El cerebro, el hemisferio derecho, se encarga del movimiento y la sensibilidad del lado izquierdo y viceversa. Pero en el cerebelo no existe esa dominancia, sino, o sea, contralateral, no, sino ipsilateral. ¿Qué significa, profesor? Ipsilateral, del mismo lado. O sea, cuando hay un trastorno cerebeloso del lado derecho, se compromete el equilibrio, el tono muscular, la coordinación del mismo lado, no del lado opuesto, el lado derecho. Unidos por el verbo, ya comentamos, ¿no? Cada hemisferio, muchachos, posee tres lóbulos. Tres lóbulos. No se olviden, que vamos a ver a continuación. En su configuración externa, el cerebelo posee pequeñas elevaciones. No tanto como el cerebro, que sus elevaciones eran bien pronunciadas. Acá hay unas pequeñas elevaciones lineales. Profesor, ¿cómo se llaman esas pequeñas elevaciones lineales? Se llaman, muchachos, laminillas cerebelosas. No se olviden. Laminillas. Cada una de estas rayitas, cada una de estas elevaciones de forma delgadita, fina, se llaman laminillas. ¿Ya? Laminillas cerebelosas. Cerebelosas. Profesor, las laminillas cerebelosas son los equivalentes a las circunvoluciones. Así es, muchachos. Son los equivalentes a las circunvoluciones del cerebro. Ya. Ahora bien, este es el tronco encefálico, ¿ya? ¿Cuáles son los lóbulos, profesor, que tiene el cerebelo? Empezamos del lóbulo más antiguo. El lóbulo más antiguo, el primitivo, es el lóbulo inferior. ¿Ves acá o no? También se le llama a este lóbulo arquicerebelo, porque es el más antiguo. Arquicerebelo, tiene varios nombres, ¿ah? Lóbulo inferior puede estar abajo, por la forma que tiene, nodulaciones y floculaciones, se le llama flóculo nodular. Por ser el más antiguo de todos, se llama arquicerebelo. Tenemos tres nombres ahí, por el momento. El segundo lóbulo en aparecer en la evolución fue este que está adelante, llamado el lóbulo anterior. Es antiguo también, no tanto como el arqui, pero como es antiguo, paleocerebelo. Ya no se olviden, paleocerebelo. Y el último lóbulo en aparecer en la evolución es este que está acá, negrito, en la zona media, se llama justamente lóbulo medio. Y como es de reciente aparición, se le llama neocerebelo. Acuérdense, neocerebelo. ¿Ya? Lo otro nombre vamos a verlo todavía relacionando con las funciones y la anatomía interna. Entonces, muchachos, no se olviden, a ver, en resumen, lóbulo anterior, o llamado también paleocerebelo por ser antiguo, lóbulo medio, o llamado también neocerebelo por ser más reciente, lóbulo inferior, flóculo nodular o arquicerebelo por ser el más antiguo. Los otros nombres quedan pendientes después de esta última parte. Vamos ahora entonces, jóvenes, a la configuración interna del cerebelo. Al igual que el cerebro, se parece en parte mucho a la organización, más no ya a los detalles. Al cerebro se parece.
Tenemos entonces dos componentes, la sustancia gris y la sustancia blanca. Sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris, núcleos o grupito de neuronas. Sustancia blanca, axones. Bien, entonces, la sustancia gris nosotros lo podemos encontrar en la zona periférica, como tú ves acá, miren, como si fuera una cascarita. Y también lo podemos encontrar en la zona interna, los famosos núcleos. Por eso no se olviden, muchachos, la sustancia gris en el cerebelo lo encontramos formando aquí a la corteza cerebelosa. Ahí está, miren, corteza cerebelosa. ¿Ves o no? Corteza cerebelosa. Y a los núcleos cerebelosos. Corteza y núcleos. Por lo tanto, la sustancia gris nos hace recordar esto al cerebro, porque es no solamente periférica, sino también es central. ¿Sí estamos? Es periférica y también es central. Es periférica y central. Mientras que la sustancia blanca, que es todo lo que está rellenando de blanco, solamente, como te das cuenta, es central. ¿Ves o no? Solo es central. Profesor, ¿esto se parece al cerebro? Sí, se parece al cerebro. Por la distribución, sobre todo, ¿no? Hablemos sobre la corteza cerebelosa. En el cerebro, esta corteza medía de 1.5 a 4 milímetros. Había zonas gruesitas. La corteza cerebelosa, muchachos, es más fina. Mide 1 milímetro de grosor. Finita, 1 milímetro de grosor. Y tiene solamente 3 capas. En el cerebro son 6 capas. En el cerebelo solo son 3 capas. Acá tenemos, muchachos, miren las capas para recordar. Profesor, hágame recordar las capas del cerebro. 6. Mo, gra, pi, fu. Molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y fusiforme. Acá, muchachos, te das cuenta, solamente son 3. La primera también se llama molecular. La segunda se llama intermedia y la tercera se llama granular. Molecular, intermedia y granular. De esas 3 capas, la más importante es la capa número 2, que se llama la capa intermedia. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a encontrar a una neurona grande, gigante, que nos hace recordar a la célula gigante de Betz, ¿ves o no? Que tiene un cuerpo, un soma en forma de jarrón, y una dendrita, miren, muy ramificadas que nos hacen recordar a las astas o a los cuernos de un antílope. Profesor, ¿cómo se llama esa neurona? Se llama, muchachos, se trata de la famosa neurona de Purkinje. ¿Se acordarán o no? En el cerebro encontramos a la célula gigante de Betz, acá, muchachos, a la neurona de Purkinje. Pero si te das cuenta, en la capa 2, ojo, miren, en la capa 2, encontramos solamente el soma. ¿Profesor, qué es el soma? El cuerpo, no se olviden, muchachos. Encontramos solamente, muchachitos, el soma de la neurona de Purkinje. Porque las dendritas lo encontramos en la capa molecular y el axón en la capa granular. Eso es la corteza cerebelosa suficiente. Vamos ahora, muchachos, a los núcleos. A los núcleos cerebelosos. ¿Cuántos núcleos recordemos primero hay en el cerebro? En el cerebro tenemos caudado, lenticular, claustro, antemuro y amigdalino. En el cerebro también hay 4, pero tienen otro nombre, miren. Este núcleo que ves acá, hacia afuera, el más externo, que tiene forma de diente de sierra, ¿ves o no? Son como diente de sierra, se llama, muchachos, el núcleo dentado. Dentado. Hacia adentro, como unas gotitas de agua, derecho e izquierdo, se trata del núcleo emboliforme. ¿Ya? Hacia adentro, pares, el único núcleo par en un hemisferio, los núcleos globosos. Y más hacia arriba y adentro, la parte medial, el núcleo derecho e izquierdo llamado fastigial. Fastigial o del techo. ¿Por qué, profesor, también se llama del techo? Porque se ubica en el techo de esta cavidad que se llama el cuarto ventrículo. La función de cada núcleo vamos a verla al final, porque tienen funciones y alteraciones muy características. Vamos ahora
a ver la sustancia blanca. Miren, la sustancia blanca formada por axones lo podemos encontrar distribuidos a través de pedúnculos o a través del famoso árbol de la vida. Profesor, ¿qué son los pedúnculos? A ver, te explico de esta manera. Miren, el cerebelo tiene axones que entran hacia él y salen de él. Este es mi cerebelo, supongamos, ¿no? Así. De él van a entrar y salir un grupo de axones, otro grupo de axones y otro grupo de axones. Pregunta, esos tres manojos de axones, ¿con quién se conectan? ¿Conectan al cerebelo con quién? Con el tronco encefálico. Profesor, hágame recordar cuáles son las partes del tronco encefálico. De arriba hacia abajo, no se olviden. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Repite conmigo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Ya estamos? Entonces son tres manojos de hilos que conectan el cerebelo con el tronco encefálico. ¿Cómo se llaman, profesor? Pedúnculos. Pedúnculos cerebelosos. Superior, medio e inferior. ¿Con quién conectan? Facilito, date cuenta, el orden de las estructuras del tronco encefálico, de la forma que estos tres pedúnculos serían así. El superior conecta el cerebelo con el mesencéfalo, ya lo hemos mencionado. El medio con el puente baróleo. Y el inferior con el bulbo raquídeo. Facilito. Pero acá vemos nosotros, miren cómo salen o cómo entran los pedúnculos. Pero además, toda esta sustancia blanca que se encuentra entre los núcleos y por dentro de la corteza recibe el nombre, muchachos, de árbol de la vida. Sustancia blanca, a ver un segundito, acá esa sustancia blanca que se encuentra por dentro de la corteza del cerebelo. Acá dice corteza cerebelosa. ¿Ya? Corteza cerebelosa. Pregunta clásica de los exámenes. ¿Dónde encontramos el árbol de la vida? Si hablamos del sistema nervioso, la respuesta es el cerebelo. ¿Ya? El cerebelo. Ahora sí, muchachos, para finalizar, veamos las funciones del cerebelo. Las funciones del cerebelo dependen de sus núcleos, pero los núcleos, a diferencia del cerebro, los núcleos del cerebelo pertenecen a lóbulos respectivos del cerebelo. Entonces, vamos acá. Los tres clásicos lóbulos. El lóbulo más reciente es el neocerebelo. El lóbulo un poquito antiguo, paleocerebelo. Y el más antiguo de los antiguos, el arquicerebelo. El neocerebelo incluye a un núcleo, el núcleo dentado. El paleocerebelo incluye a dos tipos de núcleos, globoso y emboliforme. Globoso porque son dos. Y el arquicerebelo abarca el núcleo fastigial o del techo. Profesor, ¿qué función tiene el neocerebelo a través de su núcleo dentado? Muchachos, ahí está. La coordinación de movimientos voluntarios finos. Repite conmigo. ¿Cuál es la función clásica que se estudia en el cerebelo con respecto al neocerebelo? La coordinación, coordinar movimientos voluntarios finos. ¿Qué significa, profesor, coordinar? Coordinar, muchachos, es hacer que las acciones se den en un tiempo y espacio planificado, que coincidan en tiempo y espacio. Por ejemplo, supongamos, si yo lanzo un objeto de una mano a otra, y esta mano está acá en mi bolsillo, coordinar significa sacar la mano a tiempo y en la distancia correcta para coger el objeto. Falla en la coordinación sería, por ejemplo, que el objeto viene y yo saco la mano después, demasiado tarde. O falla en la coordinación también sería que el objeto venga y yo saque la mano en el momento exacto, pero lo saque muy adelante y no lo cojo también. ¿Se dan cuenta entonces, muchachos, la importancia clave del cerebelo? Es hacer que nuestros movimientos voluntarios coincidan en tiempo y espacio y haya una coordinación. Para jugar el fútbol, para el baile, para jugar el básquet, para caminar, necesitamos coordinar. Ya, coordinar. Si alguna vez tú has fallado al patear, por ejemplo, un penal, tú la apuntabas a la esquina y mandaste la pelota a la vecindad del chavo. Entonces, lo que falló ahí, muchachos, es la no coordinación. Cuando nuestro sistema nervioso no coordina,
entonces no mides las distancias. Generalmente, por lo común, los movimientos son amplios. ¿Saben por qué son amplios? No se olviden este detalle. El cerebro, el lóbulo frontal específicamente, ordena el movimiento en el cuerpo. Mano, muévete. Pie, muévete. Codo, muévete. ¿Quién ordena el movimiento? El cerebro. Pero muchachos, el cerebro es torpe, es burdo en los movimientos. Si nosotros tuviéramos solamente cerebro, nuestros movimientos se ejecutarían, sí, pero serían muy bruscos, muy torpes. Gracias al cerebelo, el cerebelo es el que ajusta esa amplitud en el movimiento del cerebro. O sea, el cerebelo es el que dice, ya, ahí nomás, no te muevas mucho porque tu movimiento va a ser muy amplio. Si yo tuviera solamente cerebro, solo cerebro, al querer escribir en la pizarra, haría esto, me golpearía, porque mi cerebro ordena, saca la mano y escribe, me golpearía. Pero gracias a mi cerebelo ordena nada más, mueve la mano, escribe en la pizarra. Mi cerebro dice, ya, ahí no más, no más. ¿Quién es el que jala entonces al cerebro? Frena al cerebro en su función, el cerebelo. Esa función, muchachos, es justamente la coordinación de movimientos voluntarios finos. Por eso también se le llama la función de freno al cerebro. Pregunta clásica de examen, ¿eh? Juan tiene movimientos amplios y torpes al caminar. ¿Dónde cree que está la lesión? ¿En el cerebro? No. Porque si una persona tuviera una lesión en el cerebro, simplemente, el lóbulo frontal, simplemente no caminaría. Lesión en el cerebro, no puedes mover. Lesión en el cerebelo, sí puedes mover, pero tus movimientos son torpes, bruscos. No se olviden. Entonces, cuando se altera esta función del neocerebelo, coordinación de movimientos finos, ya no coordinas bien. Y por ejemplo, si normalmente tú puedes tocar la punta de tu nariz con los ojos cerrados, porque hay una buena coordinación. La punta de mi dedo toca a la punta de mi nariz. Pero si yo tuviera un tumor en el cerebelo específicamente alterando esta función, ¿sabes lo que haría? Así. No llegaría a la punta de mi nariz. Por más que me concentre, mi cerebro ordenaría, toca la punta de tu nariz. Pero como mi cerebro está enfermo, no hay quien le ponga freno al cerebro, me iría por este lado. Falló la coordinación. Para ser buen deportista, hacer los malabares con la pelota, hay que tener una buena coordinación. Eso se encarga el cerebelo. Cuando falla esa coordinación, entonces simplemente al tener movimientos amplios y torpes, no estás midiendo bien las distancias. No mide bien las distancias. Se te pasa. Cuando, por ejemplo, tú estás tomando una gaseosa y tienes el vaso ahí y colocas el vaso en la mesa para seguir conversando, no hay problema, mide bien la distancia y colocas en la mesa. Pero si estuvieras alcoholizado, el alcohol etílico inhibe todas las funciones del cerebelo. Ya no mides bien la distancia y colocas el vaso muy allá, fuera de la mesa, y se cae. Por eso generalmente los ebrios rompen las cosas, caen las cosas, porque no miden bien la distancia. Cuando estás sano, tú subes las escaleras, peldaño tras peldaño, calculas bien los movimientos. Si estuvieras alcoholizado, al subir las escaleras, tus movimientos serían tan torpes que no irías al peldaño siguiente, sino al aire, y te caerías. ¿Entienden ustedes ahora entonces por qué las personas alcoholizadas no deben conducir carros? Porque si quieren frenar, el movimiento es tan torpe que pueden presionar el acelerador y se van de frente, ¿no? Entonces no pueden medir bien las distancias y se chocan, accidentan a otra persona. Ese trastorno, cuando se pierde la función de coordinación, se denomina dismetría. Dis es alteración, metría es medida. Alteras, está alterada en tu organismo la forma de medir. No puedes medir bien las distancias. La segunda función del cerebelo tiene que ver con el núcleo llamado núcleo globoso y emboliforme del paleocerebelo. ¿De qué se encarga, profesor? Del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El estado de semicontracción de nuestros músculos.
Gracias al tono muscular yo puedo estar parado, sentado, con mi cuello erguido, escribiendo. Puedo inclusive dormir hasta sentado, dormir parado. Alguna vez de repente estoy dormido sentado, parado en el micro, o parado ahí de repente en el bus. ¿Por qué? Porque tus músculos no se han escurrido, por decirlo así. No han perdido el tono muscular. Muchos van dormidos ahí colgados de la baranda gracias al tono muscular. Por más que esté dormido, el tono muscular se mantiene y no te caes. Pero sustancias como el alcohol nuevamente bloquean ese tono muscular. Si hay una lesión de estos núcleos, el tono muscular se ve abolido, entonces la persona ahí no puede mantenerse, digamos, durmiendo así, sino como que se cae, tiene un cansancio, una debilidad inicial si es leve. Ese cansancio y debilidad inicial se llama astenia. Astenia. Si eso aumenta, va perdiendo el tono, se llama eso ya hipotonía. Y si ya pierde totalmente el tono muscular, se llama eso atonía. Cuando una persona se duerme, por ejemplo, de repente, por ahí en tu caso, tu hermanito se durmió en el mueble y tú lo levantas para llevarlo a su cama, entonces él igual mantiene su cuello recto, o sea, su cuerpo tiene un tono muscular. Cuando se pierde el tono muscular, la persona no mantiene esa posición, sino que se escurre como un muñeco de trapo. Y se llama justamente el síndrome del muñeco de trapo. Como si fuera un muñeco de trapo, no hay tono muscular. Eso se da también, muchachos, cuando uno consume bebidas alcohólicas. Entonces, la pérdida de este tono muscular, repite conmigo, origina astenia, que es algo débil, algo un poquito más complicado, la hipotonía, y algo más grave ya sería la atonía. Y la última función, ya hablamos del arquicerebelo, que abarca el núcleo fastigial o del techo, y se encarga de la función más conocida y la más primitiva del cerebelo, que es el equilibrio y la postura corporal. ¿Qué es el equilibrio? Es la capacidad de estar de pie y no caernos ante la gravedad, de caminar de forma recta y no balancearnos debido a la gravedad. Eso, muchachos, es el equilibrio, la función más antigua del cerebelo. Cuando se pierde el equilibrio, la persona se empieza a balancear, a tambalear a un lado, a otro, se cae, no puede estar de pie. Eso se conoce, muchachos, con el nombre de ataxia cerebelosa. Ataxia, ausencia, taxia, orden. Falta de orden al caminar. También llamado eso la marcha de ebrio. Profesor, me hace recordar al consumo de alcohol. También, las bebidas alcohólicas afectan la función del cerebelo. Por lo tanto, también producen ataxia, en este caso por ingesta de alcohol. Entonces, muchachos, en resumen, como te das cuenta, el cerebro no es indispensable para la vida, pero sí hace que los movimientos sean más finos, más coordinados y te mantenga de pie. El cerebro tampoco es indispensable para la vida, pero hace posible que tú percibas la realidad, que hables, que camines, que muevas y que sientas. La estructura que sí es indispensable para la vida es el tronco encefálico, porque ahí encontramos núcleos importantes que nos permiten respirar, nos permiten controlar la presión y latido cardíaco. Entonces, muchachos, este es el cerebelo, ¿ya? Un órgano pequeñito, forma parte del sistema nervioso central, y espero entonces que haya quedado todo claro.